Ahora sí, me escuchan y me ven, y ven la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, ahora sí, esperemos que todo funcione bien. Sí, ahora está funcionando. Entonces, tenemos ahora una manera de poder expresar la velocidad de una reacción a través de lo que es la de ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad, que es lo que tenemos aquí, la ley, ¿cierto? Expresa el producto de la concentración de los reactivos elevado a la potencia. Elevado a una potencia llamada orden de reacción. Y tenemos esta expresión, ¿cierto? Una expresión general, A de A, B de B, ¿cierto? C de C, D de D. Entonces, una ecuación de velocidad tiene la forma velocidad igual, va a ser siempre una constante. Siempre vamos a tener este valor que es una constante de velocidad, cuyas unidades depende de si tenemos cuánto tenemos de A y de B, ¿cierto? Y tenemos nuestro X y nuestro Y, que la sumatoria de ellos dos nos va a dar el orden de la reacción. X entonces sería el orden respecto a A y Y sería el orden respecto al reactivo B. Ya, pero eso sería una ley de velocidad. La velocidad es igual a una constante expresada por las concentraciones de los reactivos y se tendrían que determinar el valor de X y de Y. Esa sería nuestra ley de velocidad. Y aquí viene un ejercicio que tiene que ver cómo determinamos esa ley de velocidad. Y para eso nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio en donde vamos a determinar la ley de velocidad para la reacción, que es esta, que tenemos un flúor más 2 moles del dióxido de cloro para formar este producto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos para determinar la ley de velocidad. Y la ley de velocidad, ¿cierto? Se determina a través de experimentos, se hacen una serie de experimentos en los cuales se va variando, ¿cierto?, la concentración de los reactivos. Se fijan, 1 y 2 está fijo la concentración del flúor, pero varía la del otro reactivo y se determina la velocidad inicial. Entonces, todo lo que está en estas tablas para determinar la ley de velocidad se realiza determinando la velocidad inicial, ¿cierto?, que tienen nuestras reacciones. Bueno, y la velocidad inicial, como toda velocidad, ¿cierto?, es concentración partido por segundo. Y ahí tenemos la tabla de datos. Entonces, lo que se suele hacer es ver qué pasa, dejando fijo uno de los reactivos, qué pasa con la velocidad si variamos la concentración del otro reactivo. Entonces, uno ve en la tabla, por ejemplo, dejamos fijo la concentración de este reactivo, dióxido de cloro, en el experimento 1 y el experimento 3. Y doblamos la concentración de flúor, del flúor, ¿cierto? 0,1 doblamos al 0,2. ¿Qué pasa con la velocidad? Era 1,2 por 10 a la menos 3 y queda 2,4 por 10 a la menos 3. Se dobla. Doblamos la concentración de flúor respecto al otro reactivo, la velocidad inicial se duplica también. Entonces tenemos para la expresión de velocidad, tendría que ser este factor X y tendríamos este otro factor Y. Entonces ya sabemos que si dejamos uno fijo, doblamos la concentración, se dobla la velocidad. Entonces ya nos está dando más o menos indicios de cuánto debería valer X en este caso. Y si fijamos en este caso el flúor, vemos que el dióxido de cloro lo cuadruplicamos, que es el 0,01 y el 0,04. ¿Qué pasa con la velocidad? De 1,2 por 10 a la menos 3 pasa a 1,4 por 10 a la menos 3. Se cuadruplica también. O sea, depende también, ¿cierto?, de la concentración. Y si cuadruplicamos, se cuadruplica la velocidad también. Entonces, podríamos determinar entonces el otro coeficiente, el otro orden de la reacción. En el ejemplo que vimos, uno lo ve bastante fácil, ¿cierto?, porque se cuadruplica, ¿cierto?, o se duplica. Pero a veces hay reacciones en donde no es tan fácil verlo. ¿Cuántas veces qué pasa con la velocidad inicial? Y necesitamos entonces determinar el factor de X y de Y. Cuando pasa eso,
Y eso es lo que lo vamos a escribir ahora, es cómo lo hacemos cuando no es tan directo, tan fácil para poder determinar el valor de X y de Y. Entonces uno hace relaciones entre los experimentos. Por ejemplo, vamos a hacer la misma relación que hicimos recién. Vamos a hacer la primera relación, podemos hacer la relación entre el experimento 1 y relacionarlo con el experimento 2. ¿Ya? Entonces dejamos fijo la concentración de flúor en este caso. ¿Cómo sería la expresión de velocidad para el experimento 1? Tendríamos una constante por la concentración de flúor, que sería 0,1 elevado a X. Tendremos la concentración entonces del otro reactivo elevado a Y. Y esto sería igual a la velocidad. Hacemos la relación ahora con el experimento que sigue, que sería el experimento 2. Tendríamos una constante, la concentración del reactivo, del otro reactivo, 0,040 elevado a Y, y esto daría un valor de 4,8 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasa? Hacemos la relación, entonces la constante es la misma, porque es la misma reacción que estamos estudiando. Por lo tanto, la constante se elimina, las concentraciones son las mismas, están elevados al mismo coeficiente, también se elimina, y nos queda entonces 0,01 partido por 0,04, ¿cierto? Todo esto elevado a Y. Y nos queda elevado, ¿cierto? Perdón, esto es igual a la velocidad. Ok, si hacemos esta división, 0,01 dividido por 0,04, eso nos da un valor de 0,25 elevado a Y. Y si hacemos esta relación, 1,2 dividido por 4,8 por 10 a la menos 3, nos da 0,25. Por lo tanto, Y en este caso va a valer 1. Entonces tendríamos nuestro orden respecto al dióxido de cloro, que sería nuestro factor I. Entonces, para determinar el otro factor, X, vamos a hacer la relación entonces ahora entre estos dos experimentos. Serían el experimento 1 y el experimento 3. ¿Por qué el 1 y el 3? Porque en este caso tendríamos fijo el dióxido de cloro y varía el flúor. Entonces vamos con esta parte. Entonces nos queda la constante, 0,1 elevado a X, 0,01 elevado a Y, y eso corresponde a 1,2 por 10 a la menos 3. Hacemos la relación con el experimento 3. Constante 0,2 elevado a X, 0,01 elevado a Y, y eso da un valor de 2,4 por 10 a la menos 3. Bueno, la constante es la misma, se elimina lo que corresponde al dióxido de cloro también, y nos quedaría 0,1 dividido por 0,20, ¿cierto? Elevado a X, 1,2 por 10 a la menos 3, 2,4 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es esto? 0,5 elevado a X es igual a 0,5. Por lo tanto, X tendría que valer 1. Entonces, lo que tenemos hasta el minuto son los valores de X y de Y para la expresión de la ley de velocidad. Y lo vamos a escribir al otro lado. Entonces tenemos la velocidad es igual a una constante, concentración de flúor elevado a 1, concentración del dióxido de cloro elevado a 1 también. ¿Qué nos faltaría determinar? Nos falta determinar cuánto vale la constante. Despejamos el valor de constante, sería la velocidad dividido por la concentración de flúor y la concentración del cloro. ¿Cómo determinamos entonces? Reemplazamos porque tenemos valor de velocidad, sabemos lo que estamos estudiando, tomamos algún experimento, por ejemplo, el experimento 1.
Entonces la constante sería la velocidad para el experimento 1, lo tengo por acá anotado, 1,2 por 10 a la menos 3, que sería la velocidad, concentración por segundo a la menos 1. La concentración de flúor del experimento 1, ¿cuál era? 0,1 por la concentración del dióxido de cloro del experimento 1 también, que sería 0,010 y elevado a 1. Entonces, esto quedaría son las dos concentraciones, es molar al cuadrado. La constante, entonces, en este caso sería, según los cálculos, ¿cuánto era? 1,2. Quedaría molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Entonces, tendríamos el valor de la constante. Finalmente, tenemos la velocidad, entonces, es 1,2 molar a la menos 1, segundo a la menos 1, por la concentración de flúor y la concentración del dióxido de cloro. Entonces sería nuestra ley de velocidad. ¿Ya? Entonces uno puede determinar la ley de velocidad haciendo la relación entre los experimentos, ¿cierto? Para poder determinar el valor de X, determinar el valor de Y, o sea, el orden respecto a cada uno de los reactivos. Teniendo eso, podemos calcular la constante de velocidad de nuestra ley. Ahí tenemos nuestra ley de velocidad. Orden de la reacción, ¿cierto? En este caso es 2. Ya, porque la suma de X más Y. Recuerden, X más Y. Ya tenemos entonces, esa sería nuestra ley de velocidad. De esa manera trabajamos. Entonces, para determinar la ley de velocidad necesitamos datos experimentales. Esos datos experimentales los tenemos en tablas. Tablas que pueden ser muy extensas, cortas, ¿cierto? Y ustedes tienen que elegir los experimentos que convienen para hacer la relación. Y así determinar los coeficientes X e Y. Entonces, cosa que tenemos que recordar, las leyes de velocidad solamente se determinan experimentalmente, ¿ya? Porque necesitamos una tabla y esa tabla se determina experimentalmente. ¿Y qué más? El orden de la reacción siempre definido en términos de las concentraciones del reactivo, no del producto. Estamos hablando de la ley de velocidad. Otra cosa también, el orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico. Ya cuando tenemos la ecuación balanceada no corresponde al coeficiente estequiométrico. Eso lo determinamos de manera con los datos experimentales. Acuérdense, lo determinamos con los datos. Ahí tenemos nuestra reacción que recién estamos viendo, ¿cierto? Teníamos esa transformación. Entonces tenemos nuestro flúor que se unía a dos moléculas de dióxido de cloro y formamos dos moléculas, ¿cierto?, de producto. Entonces la velocidad es la que determinamos, ¿cierto? Valor de X y de Y que es 1, ¿cierto? Ahí tenemos un coeficiente 2, pero que no tiene nada que ver con el 1 que terminamos en la ley de velocidad. ¿Ya? Entonces son cosas distintas, para la ley de velocidad no coinciden, ¿cierto?, los coeficientes estequiométricos con el factor de orden que de cada uno de los reactivos. Bueno, entonces ahora tenemos, ya entendemos lo que es una orden de reacción, ¿cierto?, que es la suma, ¿cierto?, del X y de Y, dependiendo de cómo es la reacción. Y vamos a ver dos casos. Vamos a ver el caso en donde el orden de la reacción es 1. Entonces, para que sea 1, en este caso finalmente corresponde a estas reacciones en donde tenemos un reactivo y se transforma en producto. Entonces, para una reacción de primer orden, entonces depende solamente de uno reactivo y más encima es de orden 1. Entonces, la velocidad se va a duplicar cuando la concentración del reactivo se duplica. ¿Ya? Pues más o menos lo que habíamos terminado para cada uno de los reactivos en el ejemplo. Sabemos que la velocidad la podemos expresar como variación de la concentración de nuestro reactivo a través del tiempo. Y recuerden que tenemos un signo menos, ¿cierto? Porque se está consumiendo. Eso es lo que ya sabemos.
También sabemos que es una reacción de orden 1. O sea, la velocidad es igual a una constante por la concentración de A. Nos están diciendo que es de orden 1, por lo tanto es elevado a 1. ¿Qué más? Bueno, la concentración de A es la concentración de A en cualquier momento en moles por litro. Y tenemos que definir la concentración de A inicial, que es la concentración sub cero, que sería la concentración de A cuando estamos a tiempo cero, cuando iniciamos, ¿cierto?, nuestra reacción. Y una cosa interesante, ¿cierto?, es que tenemos para una reacción de primer orden, o de orden 1, ¿cierto?, es que si tenemos, por ejemplo, la descomposición de este reactivo a través, en este caso, la presión a través del tiempo, la velocidad, ¿cierto?, tiene esta forma que tiene una relación como una forma exponencial, va decayendo a través del tiempo. Pero si graficamos el logaritmo natural de la concentración de nuestro reactivo a través del tiempo y tenemos una línea recta, lo que vamos a obtener es una línea recta, si es que la reacción es de primer orden. Entonces, es una manera de reconocer que una reacción, la ley de velocidad de una reacción es de primer orden, es hacer los gráficos. Bueno, uno cuando hace el gráfico de la concentración versus tiempo, generalmente uno ve en este caso que va decayendo de manera exponencial, pero si uno grafica el logaritmo de la concentración a través del tiempo, obtiene una línea recta, estamos frente a una reacción de primer orden. Entonces, graficar los resultados también nos dice de la dependencia, ¿cierto?, cómo va a ser la ley de velocidad en este caso. Entonces, si tenemos una reacción, por ejemplo, la reacción de 2A pasando B, 2A pasando B, y nos dice que es de primer orden. Entonces, si es de primer orden, uno sabe inmediatamente, ¿cierto?, que es la concentración de A, solamente elevado a 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener súper claro cuando hablamos reacción de primer orden, qué significa. Entonces, si es de primer orden y depende solamente de uno de los reactivos, va a estar elevado a 1. Entonces, tenemos una reacción de 2A pasando a B. Nos están diciendo que es de primer orden, o sea, ya se determinó su ley de velocidad. La constante es de 2,8 por 10 a la menos 2 segundo a la menos 1. Y esa es una de las características que tiene el valor de la constante para una reacción de primer orden. ¿Cuál es? Es que, ¿cierto?, que la constante está expresada en segundo a la menos 1. Bueno, y ese valor de constante que se determinó a 80 grados Celsius. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto tiempo tomará para que A se reduzca de 0,8 molar a 0,14 molar? Entonces, que se reduzca la concentración de A de 0,8 a 0,14. Entonces, la concentración inicial, ¿cierto?, de la sub 0 sería 0,8, 0,88. Y queremos determinar entonces el tiempo que se demora en llegar a 0,14. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Ya sabemos que es de primer orden, por lo tanto tenemos una relación, que es la que vimos recién, que es el logaritmo natural de A, de la concentración, va a ser igual al logaritmo natural de la concentración de nuestro reactivo a tiempo cero, menos K por T. Esa es la expresión que obtuvimos de una reacción de primer orden. Esto siempre es válido para una reacción de primer orden. Entonces nuestro A0, como les decía, es 0,88. Y nuestro A que vamos a determinar, ¿cierto?, es 0,14. Entonces, despejamos de esta expresión, ¿cierto? K por T, tenemos logaritmo natural de A0 menos logaritmo natural de A, pero necesitamos calcular entonces el tiempo, despejamos el tiempo, que nos queda logaritmo natural de A0 menos logaritmo natural de A partido por K. Entonces reemplazamos solamente, bueno, hacemos la consideración, ¿cierto?, como un logaritmo natural de una recta corresponde a la división de esos términos, porque estamos trabajando con logaritmo, ¿cierto? Lo dividimos por K
Entonces reemplazamos los datos. Entonces la logaritmo natural 0,88, 0,14, ¿cierto? Y nos dividido por la constante. Se nos van como unidades y nos queda finalmente 66 segundos. Entonces, para que se reduzca, ¿cierto? De 0,8 a 0,14, para esta reacción se va a demorar 66 segundos. Pero ¿cómo trabajamos aquí? Trabajamos considerando que era una reacción de primer orden. ¿Qué significa que sea de primer orden? Que solamente depende de la concentración del reactivo elevado a 1. Siempre cuando sea ordenado a 1, de orden 1, en cualquier reactivo, ¿cierto? Si se duplica la concentración, la velocidad se duplica. Si cuadruplica, también se cuadruplica. O sea, es como directo. Ahí podemos reconocer rápidamente cuando es elevado a 1. Bueno, este es para el caso de una reacción de primer orden. Tenemos esta expresión y esta la tenemos que conocer. Entonces, cuando ustedes se hagan una tabla de resumen, esta expresión la tienen que tener bien anotada, que esto es cierto para una reacción de primer orden. Bueno, también existen reacciones de orden 2. Entonces, si es reacción 2, entonces tenemos que, nos vamos a considerar, ¿cierto? Cuando partemos de un solo reactivo, pero es de orden 2. Por ejemplo, tenemos de A pasando producto. Como sabemos que es de orden 2, bueno, perdón, la velocidad, siempre podemos ver la velocidad, la expresión de velocidad, ¿cierto? Va a ser menos la variación de la concentración de A partido por la variación del tiempo. Y la ley de velocidad, ¿cierto? Que va a corresponder a una constante por la concentración de A, pero como es de orden 2, va a estar elevado a 2. ¿Ya? Pero es solamente para, vamos a ver la generalidad, ¿cierto? Respecto a cuando tenemos un solo de los reactivos y la ley de velocidad corresponde a 2. A va a ser siempre la concentración de A en cualquier momento en moles por litro, ¿cierto? Y la concentración de A sub 0 es la concentración de A a tiempo 0. ¿Y qué pasa? En la relación que existe para una reacción de orden 2 es la siguiente, que es 1 partido por la concentración de A en tiempo t, va a ser igual a la constante por t, más 1 partido por la concentración de A sub 0. Tenemos esta relación que es cierta, que deriva, ¿cierto?, eh, de que la reacción es de orden 2. Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, vamos a reconocer gráficamente si una reacción es de orden 2, es que para una reacción de segundo orden, ¿cierto? Si hacemos el gráfico, logaritmo natural de la concentración versus el tiempo, no nos da lineal, da curvo. No es lineal esa relación. Entonces, si lo volvemos lineal solamente cuando hacemos la relación, ¿cierto? 1 partido por la concentración, ¿cierto? El inverso, versus el tiempo, perdón, y nos da una línea recta con pendiente positiva. Entonces, de esta manera uno puede reconocer, ¿cierto?, que gráficamente, trabajando los datos, ¿cierto?, si resulta lineal el gráfico cuando se grafica el inverso de la concentración a través del tiempo de la lineal con pendiente positiva, entonces estamos frente a una reacción de orden 2. Entonces, ahí tenemos consideraciones. Gráficamente podemos determinar si una reacción es de orden 1 o de orden 2. Si es que hacemos los gráficos, ¿cierto?, en donde vemos en cuál de los gráficos que hacemos queda lineal nuestra línea recta con los datos. Entonces vimos la reacción de orden 1, reacción de orden 2, pero viene una cosa interesante, ¿cierto? Y que tiene que ver con la velocidad, eh, es lo que es lo denominado vida media. Entonces la vida media es el tiempo que tarda la concentración de un reactivo en bajar a la mitad de su valor original. Así está definido la vida media. Se llama media porque es en la mitad de la concentración. Si tenemos una concentración inicial, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasa para que quede la mitad de la concentración inicial? Claro, entonces todo esto de alguna manera, ¿cierto?, nos va a servir para datar cosas y generalmente cuando uno data eh,
la ley de velocidad, ¿cierto? Corresponde a una ley de velocidad de tipo 1. Generalmente coincide con la ley de velocidad de orden 1. Pero bueno, pero la vida media va a ser, va a depender, ¿cierto? La vida media, que llegue a la mitad de la concentración inicial, depende si la reacción es de primer orden o de segundo orden. Tienen formas distintas. Para lo que es datación, generalmente es de primer orden, pero también existe como es la vida media para una reacción de segundo orden. Bueno, en el caso de que sea de primer orden, la velocidad, ¿cierto? La ley de velocidad, la vida media es que es el tiempo que tarda la concentración inicial de llegar a la mitad, ¿cierto? Está dado matemáticamente para un proceso de primer orden de esta manera. Entonces, el tiempo de vida media, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? El logaritmo natural de la concentración inicial partido por la concentración a la mitad. Ahí vamos a terminar el tiempo de vida media dividido por K. Entonces, la concentración, como es la misma inicial, se elimina. Nos queda entonces el logaritmo natural de 2 partido por la constante. O sea, depende de la constante de velocidad para determinar la vida media. Y eso entonces va a ser 0,693, que sería el logaritmo natural de 2 partido por la constante. Entonces, el tiempo de vida media va a depender solamente de la constante de velocidad, siempre y cuando sea una reacción de primer orden. ¿Cómo se ve gráficamente? Aquí tenemos gráficamente lo que pasa para una reacción de primer orden. Tenemos aquí la vida media. La vida media, si se fijan, es un valor constante finalmente, porque es 0,693 partido por K, y K es una constante. Entonces, el tiempo de vida media es un valor constante. Entonces, cuando pasa una vida media, la concentración inicial pasa a la mitad. Entonces, de 1 pasamos a 0,5. Cuando pasa otra vida media, que es un valor constante, que es el mismo tiempo que a la anterior, entonces la concentración se nos disminuye a la mitad. De 0,5 pasamos a 0,25. Pasamos otra vida media, ¿cierto? Que tiene la misma duración que las dos anteriores. Entonces se nos reduce de 0,25 a la mitad. Y así. Y vamos viendo que el tiempo de vida media, noten, el tiempo de vida media es constante todo el tiempo. Y la concentración se nos va disminuyendo, ¿cierto? A la mitad, cada vez. Ya, porque el tiempo de vida media está definido cuánto el tiempo se demora en llegar a la mitad. Y para el caso de un proceso de primer orden, ¿cierto? Esa vida media siempre va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso que no es de primer orden, sino que es de segundo orden? ¿Qué pasa con la vida media? La vida media para una reacción de segundo orden depende de la concentración inicial. Entonces, el tiempo de vida media para una reacción de segundo orden, ¿cierto? Es igual a menos 1 partido por la constante, pero multiplicado por la concentración inicial. Como siempre va a depender de la concentración inicial, entonces el tiempo de vida media para una reacción de segundo orden va a ir cambiando, porque la concentración inicial también lo está haciendo. Ahí tenemos. Entonces, tenemos a tiempo cero. Después tenemos el tiempo de vida media, que sería la concentración, donde llevamos la mitad, ¿cierto? Tenemos este tiempo. Cuando pasa otra vida media, como depende de la concentración inicial, entonces tenemos a medios, entonces la mitad de a medios, entonces pasamos a cuartos. Entonces el tiempo de vida media aumenta un poco. Y después, cuando pasamos a otra vida media, ¿cierto? El tiempo de vida media, ¿cierto? Va aumentando. O sea, tenemos el tiempo de vida no es constante, como en el caso de una reacción de primer orden. En segundo orden, el tiempo de vida se va extendiendo, ¿cierto? Y proporcional, ¿cierto? A la mitad de la concentración inicial de nuestro reactivo. ¿Ya? Entonces ahí hay un comentario respecto a este mismo gráfico. Pero sí, lo interesante es que se den cuenta que esto es una reacción de segundo orden y el tiempo de vida media, ¿cierto? Es distinto. Dejar marcado en rojo en realidad, para que se note aquí.
¿cierto? El tiempo de vida media es diferente. Entonces se fijan, se va va aumentando, ¿cierto? Si tiene una cierta cantidad, se duplica y se duplica. Entonces, cada vez el tiempo de vida media se va duplicando, cada vez que la concentración va a ir disminuyendo a la mitad. ¿Ya? Pero es en el caso de una reacción de segundo orden. Entonces, cuando queremos determinar la ley de velocidad, tenemos que considerar solamente datos experimentales. Se puede determinar la ley de velocidad gráficamente. Nosotros vimos el caso de la ley de velocidad 1 y la ley de velocidad 2, que tiene que ver cómo depende cuando graficamos, si graficamos logaritmo natural o el inverso versus tiempo, y tenemos los valores de dependiente que nos va a dar la constante de velocidad. Y lo que no les había contado es que también existe una ley de velocidad cero, que la constante de velocidad, entonces, que la concentración de A versus tiempo es lineal. Entonces ahí tendremos una ley de velocidad cero. Vamos a verlo gráficamente. Y bueno, ¿y cómo determinamos la ley de velocidad? Generalmente la podemos determinar, si no la determinamos gráficamente, la podemos determinar a través de tablas de datos. Bueno, siempre necesitamos tablas de datos, pero haciendo la relación entre experimentos, no de manera gráfica. O sea, hacemos gráficamente, utilizamos las velocidades iniciales para hacer la relación de los experimentos para determinar la ley de velocidad. Entonces, así podemos determinar de esa manera. Lo que sí es importante es que solamente se puede determinar experimentalmente. Experimentalmente, no hay otra manera de hacerlo. Aquí tenemos un resumen. Bueno, tenemos una ley de velocidad 0, 1 y 2. Habíamos visto la 1 y la 2. Aquí tenemos un resumen de todas las expresiones importantes. Fíjense aquí lo que les decía. ¿Cómo pueden reconocerse una ley de velocidad de primer orden cuando la constante está expresada en segundo a la menos 1? Siempre las unidades también nos hablan, ¿cierto?, de cómo es la ley de velocidad. Bueno, vemos los gráficos. Cuando es lineal, logaritmo natural de A a través del tiempo, orden 1. Cuando es el inverso de la concentración con el tiempo, vemos una línea, no se nota tanto, vamos a marcarlo, aquí, hacia arriba, y este es hacia abajo. Bueno, y aquí tenemos lo otro, que es la de orden 0. Una de las características es si graficamos la concentración de A versus tiempo, tenemos una línea recta. ¿Por qué? Porque tenemos una constante que es multiplicada por la concentración de A. Solamente depende del valor de la concentración de A elevado a 0. O sea, es un valor así pues es lo que podemos determinar de nuestro gráfico. Ya, eso sería respecto a las leyes de velocidad. Tenemos la de orden 1, la de orden 2, también la de orden 0, que lo podemos determinar de manera gráfica o haciendo relaciones entre los experimentos. Y bueno, dependiendo si es de orden 1 o de orden 2, el tiempo de vida media, ¿cierto?, va a ser de una u otra manera. Para los procesos que ustedes generalmente ven, procesos geológicos, en realidad los tiempos de datación de roca, ¿cierto?, siguen una ley de velocidad de primer orden. Por lo tanto, el tiempo de vida media es constante. Y generalmente siempre se trabaja y siempre se hace el supuesto que el tiempo de vida media, ¿cierto?, es la mitad y el tiempo como eje fijo. Pero eso es cierto solamente cuando la ley de velocidad es una reacción de primer orden, que justo coinciden con los procesos geológicos para la datación de la roca. Ya que eso se estudia la velocidad de desintegración, ¿cierto?, del uranio, que el uranio se va decayendo finalmente hasta el plomo. No me acuerdo cuál de los isótopos del plomo es el que se utiliza, pero que viene del proceso de desintegración del uranio. El uranio que pasa por una serie de otros elementos para llegar finalmente al plomo, ¿cierto?, de los últimos
cambios que ocurren allí. Profe, ¿y cuánto dura? O sea, desde que se El transforma en decaimiento del uranio hasta el plomo, eso es como 10 elevado a un valor grande. O se me olvidó, lo tenía en la cabeza, pero no lo recuerdo bien. Mañana le cuento, mañana les digo bien cuánto se demora. Les voy a mostrar más o menos cuál es el decaimiento de esto. Pero sí es importante que tengan claro de que lo que utiliza, ¿cierto? Ahí me acordé del decaimiento del uranio, es que ese decaimiento sigue una ley de velocidad, y esa ley de velocidad es una ley de la velocidad de primer orden. Y por eso el tiempo de vida media en este caso es constante. Ya no es que siempre sea así, sino que depende de la ley de velocidad. Que justo para el caso de decaimiento del uranio, que el que se utiliza para datación de roca, es de primer orden. Y una de las gracias que tiene el uranio, que es el tiempo de vida media, es súper grande. Por eso, de esa manera se determinó yo creo que, bueno, hubieron varios métodos más, pero fue uno de los métodos que determinó la edad de la Tierra, ese decaimiento. Porque el proceso de decaimiento es un proceso bastante largo. Toma muchos años. Ya, pero mañana le doy el dato, que lo tengo por ahí. Ya que me acordé ahora, si no lo hubiera tenido más a mano. Bueno, lo otro que les quería contar se refiere al efecto de la temperatura en la velocidad, que ustedes de alguna manera lo habían indicado como al principio, cuando les preguntaba cómo podríamos variar la velocidad, ¿cierto?, de una reacción alrededor de la temperatura. ¿Y por qué la temperatura? Porque decían, claro, daba la velocidad a los reactivos. Entonces, si aumentamos la velocidad de las partículas, la probabilidad que reaccionen aumenta. Y eso aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, si fijan, tenemos un gráfico aquí, donde vemos qué pasa con nuestros reactivos para reaccionar. Si tenemos una temperatura baja, ¿cierto? Aquí tenemos un gráfico. La fracción de partículas que tienen velocidad baja es alta. Las que tienen una velocidad un poquito más rápida, ¿cierto?, son menos, y las que son súper rápidas son muy pocas. Pero si vamos aumentando la temperatura, estamos aumentando la energía cinética de cada una de estas partículas. Cada vez se están moviendo mucho más rápido. Hay más partículas que se mueven a mayor velocidad, ¿cierto? Y siempre queda como una parte intermedia, ¿cierto? Igual siempre van a haber partículas a baja velocidad, pero ya no estamos desplazando, ¿cierto? Inicialmente muchas con, con movimiento, ¿cierto?, más lento, va aumentando la temperatura, y este gráfico va a ir variando. Va disminuyendo las partículas con baja velocidad, aumentando las que tienen más velocidad, quedando, ¿cierto?, un término medio, como que no se mueve, pero que van aumentando, sí, las partículas con mayor temperatura. Ahora, si nos fijamos, tenemos la energía cinética versus fracción de moléculas. Para que ocurra una reacción necesitamos una energía mínima necesaria para que la unión, ¿cierto?, hay una energía mínima para que ocurra la reacción. Se transforman los reactivos, ¿cierto?, al chocar, se forma el producto. Entonces, si tenemos una energía mínima, que podría ser esta línea punteada que está aquí, se fijan que esta zona que está en rojo sería la fracción, corresponde a una mayor fracción de partículas que reaccionarían porque tienen una temperatura adecuada para que esto ocurra. Se fijan, y justo corresponde al gráfico en donde la temperatura es mayor. O sea, estamos aumentando la cantidad de partículas que tienen una energía cinética suficiente, cosa de cuando choquen con otra, se transformen en producto. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos al aumentar la temperatura, estamos aumentando la energía cinética. Entonces, y tenemos más partículas con la energía necesaria que al chocar se transformen. ¿Ya? Sí, porque una cosa es que choquen y lo otro es que
si aumentamos la posibilidad de que choquen, ¿cierto? Y que tengan la energía cinética suficiente para transformarse, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una colisión efectiva. Porque tenemos una colisión efectiva, ¿cierto? Tenemos un reactivo, los dos reactivos chocan, ¡pa! Y bueno, si están en la posición correcta, ¿cierto? Se van a transformar. Si no, van a chocar y no va a pasar nada, sino que van a rebotar. ¿Ya? Siguen siendo nuestros reactivos iniciales. Entonces, por eso, si aumentamos la temperatura, aumentamos la cantidad de veces que van a interactuar. Entonces, hay mayor posibilidad que, de alguna manera, ¿cierto? Van a llegar a la posición en donde va a ser efectivo, ¿cierto? Y se transforma. Entonces, estamos haciendo todo para que esto ocurra más rápido. Aumentamos la temperatura, aumentamos los cheques. Entonces, aumentamos la posibilidad de que la colisión sea efectiva. Entonces, tenemos una energía mínima para que esto ocurra. Para que que el choque sea efectivo, que esté en la posición correcta, ¿cierto? Para que se transformen los productos. Ahora, ¿cómo colocamos esto en un proceso de reacción, en un proceso donde tenemos un gráfico de energía versus proceso? Ahí tenemos energía potencial versus progreso de la reacción. Tenemos nuestros reactivos, se van a combinar de alguna manera, ¿cierto? Van a llegar a un estado de transición, que justo va a ser como la posición justa para que choquen, interactúen y se transformen en producto. Entonces vamos a tener un estado de transición, que es donde es justo del proceso el que tiene mayor energía, porque necesitamos energía mínima, cosa que lleguen a chocar, ¿cierto? Y se transformen en los productos. ¿Cuál es esa energía? La energía sería la energía de activación necesaria. Yo no sé si está puesto, no me acuerdo, energía de activación. Pero para que quede claro que es la energía de activación, que es la energía necesaria, ¿cierto? Que requiere nuestro sistema para llegar teniendo esa energía mínima para que interactúe de manera eficiente y se transformen en producto. Si lo llegan a alcanzar, estos A más BC se transforman, ¿cierto? Y nos queda AB más C, que sería nuestro producto. Ahora, esa sería nuestra energía de activación, que tiene que ver con la velocidad con que ocurre esto. Mientras más alta sea la energía de activación, más nos va a costar llegar al estado de transición para transformarse en producto. Mientras más pequeño sea la energía de activación, nos va a costar menos y la velocidad va a ser mucho más rápida, ¿cierto? Porque necesitamos aplicar menos energía para que esto ocurra. Por otro lado, tenemos el otro concepto que tiene que ver con la energía del estado inicial y el estado final. Ya. ¿Se acuerdan? El estado inicial y el estado final, ¿cómo estaban las energías? Bueno, corresponde a la parte termodinámica y por eso tenemos el valor delta E, la variación de la energía. Y la variación de la energía puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, la energía de los productos es menor que la de los reactivos, por lo tanto tenemos una variación de la energía que va a dar un valor negativo. Por lo tanto, es un proceso que va a liberar energía cuando esto ocurra. Sería un proceso exergónico en este caso. Energía de reactivos, energía de productos, allá. Bueno, ese estado de transición, cuando lo vemos aquí, voy a tener que escribir esto más acá abajo para que no energía de activación. Para que después quede claro que era eso, ahí arriba ya no se ve. Y bueno, y dejamos lo definido entonces que ese estado de transición corresponde entonces a un complejo activado, que es una asociación transitoria, ¿cierto? Muy inestable, ya que su energía es superior a las moléculas de reactivos de producto. Esto es un estado de transición o complejo activado, se denomina de las dos maneras. Voy a poner aquí, complejo activado. Complejo activado. Ya para que tengan claro a qué se refiere, qué es lo que está allá arriba. Tenemos el complejo activado, tenemos energía de activación y tenemos variación de la energía. Tenemos varios conceptos aquí en este mismo gráfico. Ahí está. Y ahí está, el delta E. Ahora este gráfico que vemos aquí es un gráfico bastante simple que refiere a los conceptos que ya conocemos.
Entonces tenemos la función de estado, que es la variación de la energía. Solamente nos interesa la energía inicial y la energía final. Y tenemos aquí otro concepto que es que tiene que ver con la energía de activación, que significa la energía mínima necesaria para que los reactivos se junten. Y ahí tiene que ver con la velocidad de la reacción. Mientras más grande sea la energía de activación, más lenta va a ser la reacción, porque más le va a costar a llegar al estado de transición. Pero este gráfico puede ser un poco más complejo y podemos incluir otros términos que son interesantes de conocer y comprender y no confundir. Pero ya lo vamos a revisar después de un receso. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, esta primera parte, ¿cierto?